Amor Stereo 100. 7 de la mañana con 30 minutos. Críticas a favor y en contra de la llegada de Manlio Fabio Beltrones. Estoy contactando a Álvaro Delgado de Proceso. Y quien dice por acá, José Munguía, ni banda machos de Lupe Esparza. Saludos y una rolita de Elton John. La única posibilidad para que Andrés Manuel no ganara en el 2018 era que el PRI tuviera un sexenio excelente. Y bueno, pues no fue así. Para el 2008 está pero muy incierto, ¿eh? Y ya están con todo, Beltrones contra López Obrador contra Beltrones. Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso o crítico del panismo, bueno, y del sistema presidencial mexicano en sí. ¿Cómo estás, Álvaro Delgado? Te saludo con gusto, buenos días. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, a tus órdenes. Igualmente, Álvaro, ¿cómo ves la llegada del PRI, la llegada al PRI de Manlio Fabio Beltrones? Veo pues el clásico besamanos priista, el boato priista, el acto oficial que decía ahorita Diana García la Universal, se acordó mucho en la época de los 70s, 80s, 90s. ¿Qué esperas tú de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI o qué va a ser de ese partido? Nada bueno para México. Para los efectos y los intereses del PRI, naturalmente es una gran noticia, pero para México yo no espero nada bueno. Beltrones es el emblema del político corrupto, autoritario, represor, que lo más grave, además, es que he recibido, como tú dices, con todo el boato, con todo el ritual rancio del priismo, y no solamente he recibido así por medios de comunicación, por periodistas, sino que para mucha gente pareciera que eso es lo normal, y me parece que es una señal muy ominosa para el país, que no hay que dejarlo de decir, vive una involución muy acelerada hacia las peores prácticas que se reproduce no solamente en el PRI, sino como lo hemos visto, lo estamos viendo en el propio PAN, en el PRD, y por eso digo que se trata de una muy mala noticia para el país, porque Beltrones ha sido vértice del poder, del ejercicio del poder en este país, notablemente en la primera parte del sexenio de Peña, y las reformas que se han aprobado, a mi juicio, no son ni serán útiles para el desarrollo del país, sino para ese grupo de potentados que lamentablemente son los que van a recoger los beneficios de este desmantelamiento de México. Por eso no soy para nada optimista, al contrario, y eso hay que decirlo, sobre todo porque, insisto, se ve como algo normal y hasta digno de elogio que Enrique Peña Nieto imponga o emita un dedazo presidencial adelantado 3 años, y que se vea como normal, que muestra más ominosa de la regresión autoritaria en México. Entonces, ¿crees que estamos frente a un intento de regresión por la imposición esta de dedazo? Dice, se ven ya normal y digno de elogio, exacto, un dedazo prematuro 3 años antes, que nos llevaría pues a intentar reconcentrar el poder, Álvaro, pero habrá condiciones, bueno, con lo fallido que ha ocurrido con el PAN, Sonora es un ejemplo de ello, con lo accidentado y los resultados no buenos tampoco para los mexicanos de la alternancia panista. ¿El PRI crees que viene con todo a recuperar por el fracaso de la oposición? Vienen con todo a mantenerse en la presidencia de la República con el candidato que ya está perfilado, que es Beltrones, y con todo lo que esto significa. También ha resultado fallida la segunda alternancia. El país está hecho trizas en todos los órdenes, y uno pensaría que ante una circunstancia así,
el PRI no tendría ninguna posibilidad de volver a ganar la presidencia dentro de 3 años. Pero si viviéramos en una normalidad democrática, si las instituciones realmente funcionaran, si si viéramos que las elecciones son pues en condiciones de equidad, de libertad, entonces podríamos pensar que difícilmente el PRI podría ganar la presidencia de la República el próximo año, pero eso no es así. O sea, resultaría un insulto a la inteligencia decir que las instituciones actúan de manera eficaz y que los procesos electorales son democráticos. No hay, y eso es parte de la involución que nadie puede ignorar, no hay condiciones de equidad en las contiendas, no hay condiciones para que los ciudadanos emitan de manera libre su voto y que se cumpla el principio democrático de un ciudadano igual a un voto en condiciones de libertad. En esas circunstancias, entonces, la posibilidad de que el PRI vuelva a ganar sin duda existe, sobre todo teniendo ya no solamente como presidente de ese partido a Beltrones, sino también ya muy claramente perfilado a su candidato presidencial, porque el 2018 ya está aquí. Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso, con quien estoy hablando al aire. ¿Cómo ves el discurso? Que este discurso se debió haber escuchado a panistas, a la oposición, la autocrítica como forma de vida, que dice Beltrones, hay que ser autocríticos, que el político no es autocrítico, nada autocrítico. Bueno, al político mexicano ya en una época en donde todo lo hace bien, lo vivimos en Sonora, por ejemplo, ¿no? En donde la autocrítica era un insulto si tú le pedías autocrítica al padrecismo. Sí. Y hoy Beltrones se les adelanta a ellos lo que debieron haber hecho los panistas. El mismo Beltrones está diciendo, está llamando una autocrítica. ¿Cómo ves este discurso? Mira, el otro día le hacen una pregunta en el Universal a Beltrones sobre el dedazo, y la respuesta es que a él no le gusta la simulación. Esa respuesta lo describe. Beltrones es un cínico, un político que es capaz de decir eso cuando su biografía es pues muy característica del priismo rancio. Bueno, a esto nos enfrentamos y bueno, pienso que lo peor que puede pasarle a los mexicanos y particularmente a los que nos dedicamos a la información y también a dar nuestro punto de vista es sumarnos al elenco de cínicos que prefieren no mirar este tipo de rituales rancios que configuran, insisto, una peligrosa involución en la que el país pues no va a obtener nada bueno. Y eso, por eso yo advierto que hacia el 2018, que insisto ya está aquí, vamos a ver cosas nada gratas, porque al país no le está yendo absolutamente nada bien, y pensar que pueda llegar a la presidencia alguien como Beltrones, pues es realmente para alarmar. Por los métodos, ¿crees entonces tú? ¿Qué temes de Beltrones? ¿Me haces un perfil, una descripción? ¿Qué temes de él? Bueno, no es, él representa intereses, y los peores intereses del país, exactamente los mismos que representa Enrique Peña Nieto. No es que, el problema no es que formen parte de dos grupos políticos distintos, se entienden perfectamente, y lo que a mí me parece que es muy grave es que
el país siga perdiendo lo poco que tiene. Y las reformas que ha aprobado en este sexenio Peña, y naturalmente con la ayuda de la dupla Gamboa-Beltrones, pues es todo lesivo para los mexicanos. Esa supuesta modernización lo único que ha acentuado es la aceleración de los procesos de corrupción, no solamente en términos de quienes hacen negocios desde el sector empresarial, sino la grave corrupción política que esto ha representado. Vemos no solamente al PRD, sino al PAN corrompidos justamente por estos métodos de los que Beltrones es maestro, la cooptación, la corrupción, a tal punto de que desde el PRD y desde el PAN no se cansan de aplaudirle. Eso me parece que a mí es gravísimo, como es gravísimo también que desde los medios de comunicación y muchísimos periodistas lo vean como algo normal, ese tipo de prácticas, que se muestran obsequiosos, vasallos inclusive, y esta falta de crítica me parece que también es peligrosa, porque jamás yo he escuchado, por ejemplo, algo de Beltrones sobre el asesinato de periodistas en México. Nada que ver en lo que es la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. O sea, en esta materia también hay un enorme déficit por parte de alguien como Beltrones, que no es solamente él, sino parte de un sistema que pues estamos viendo, nada hace para garantizar derechos fundamentales, ya no digamos en cuanto a la protección a los periodistas, sino garantizarle a los ciudadanos el derecho a la información y garantizar también el derecho a la libertad de expresión en este país. Hay un control brutal de los medios de comunicación por la vía de la publicidad gubernamental, no distinto a lo que vimos también con Felipe Calderón y Vicente Fox, pero es un signo más, una muestra más de esta involución a la que yo me refiero, y que tiene que ver también con el otro signo o otros signos de involución, como la crisis de derechos humanos en los que nos encontramos en México, el crecimiento de la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes. Es decir, yo no veo un escenario positivo ahora, y lo veo peor hacia el 2018 con alguien como Beltrones, con todos los métodos, con todas las prácticas que ya vimos y que, insisto, no podemos verlo como algo normal. Muy bien, Álvaro Delgado, como siempre, un honor enriquecer el debate, y pues estaremos al pendiente de los pasos de Beltrones, de los pasos del sistema mexicano, a ver hacia dónde va esto y estar muy alerta. Exacto, tienes razón. Mira, yo lo he visto. Yo sé, Luis Alberto, que en Sonora, pues particularmente los priistas y los que padecieron un gobierno como el de Guillermo Padres están contentos, pero yo no veo que traiga algo bueno para el país alguien como Beltrones. No, y con lo que cierras también ahorita, yo estoy de acuerdo, yo no lo he visto hablar de libertad de expresión, de los asesinatos de periodistas, ese discurso que se necesita ver también para los tiempos que estamos viviendo hoy. No podemos regresar, aunque ellos intenten, esos rasgos de regresión, de reconcentración de poder, no podemos volver hacia lo que fue la presidencia absoluta, y son las ganas que se ven, ¿eh? Sí, y pareciera que eso no iba a volver, pero no es nuevo. Digo, el hecho, el gran error, la gran deuda de los gobiernos panistas fue que no fueron capaces, no se atrevieron, o las complicidades no los dejaron desmantelar la estructura autoritaria en la que prefirieron montarse. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Ese es el México de hoy.
plenamente. Te mando un abrazo, Álvaro, como siempre. Hasta luego, Un gracias. gusto. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Voy a volver con Felipe Mora, el artículo de Círculo Sonora.